Bueno, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Cada día 11 personas se quitan la vida en nuestro país, según los últimos estudios. Y nuestra comunidad canaria es la tercera en número de casos. ¿Cómo podemos prevenirlo? Porque lo importante es decir que hay salida. Bueno, pues para ello nos acompaña Carmen Linares, que es decana del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Y también se encuentra con nosotros Eduardo Vera, que es presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a los dos. Bueno, lo primero que nos sorprende, ¿verdad? A Marta y a mí estamos hablando de cómo ya podemos hablar abiertamente pues, de suicidio. Antes era como un tema tabú, pero desde que la OMS también lo ha recomendado hablar, al final es una ayuda. ¿Por qué? Yo creo que parte de poder solucionar un problema es poder hablar sobre él, y los tabús del suicidio, a veces por mala información respecto a los famosos, digamos, estigmas o situaciones en las cuales pensamos que simplemente hablar de él iba a producir un efecto contagio, nos ha impedido, por un lado, abordarlo, y por otro lado también todo el estigma que lleva la salud mental, que condiciona el 85% de los suicidios, pues han sido unos motivos, de los motivos principales que han condicionado que no hayamos podido abordar de forma seria este tema, que es un fracaso para las sociedades modernas, está claro. Está claro que, según los especialistas, lo importante es hablarlo abiertamente, también desde los medios de comunicación, pero siempre siguiendo una serie de criterios para ser útiles, ¿no? a Claro, las personas. hay que hablar, pero hay que saber cómo comunicar. No se puede hablar de cualquier manera del suicidio, entonces para eso hay una serie de pautas que debemos seguir para no invisibilizar más aún si cabe, lo que llamamos la muerte silenciada. Es por eso, porque al final, si pensamos en la persona que se suicida, es una persona donde se siente que no es el centro, que no es escuchada, que no es vista, que no es entendida. Si nosotros encima la invisibilizamos más, no hablando de ello, pues es una manera, hablar de suicidio es una manera de poner el foco de atención en la persona y que esa persona se sienta, la persona que está pasando por un proceso donde son múltiples las causas que le ocasiona y que le hacen la desesperanza, el sufrimiento continuo, es lo que le hace que se le pase por la cabeza la idea de cometer un suicidio. Pues si pensamos en todo esto, hablar de ello al final pones un poco la luz sobre estas personas. Vamos a hablar de esas personas. ¿Cuál es el perfil, quizás pues por sexo, por edades, que pues tienen esos pensamientos incluso que llegan a dar el paso? Hay estadísticas que decían que la mitad de la población ha pensado alguna vez ha tenido ideas de muerte, lo ha pasado tan mal como para decir si la vida tiene sentido, lo cual no quiere decir necesariamente que el 50% de la población se quiera suicidar. Pero el perfil típico, habitualmente, está la famosa regla del 1-4, se intentan suicidar 4 veces más mujeres respecto al género, y lo consiguen más habitualmente los varones. Los perfiles habituales, los métodos, lo ideal a veces no es ni siquiera hablar de los métodos, es una de las cosas que es muy interesante para los periodistas, porque realmente las noticias sobre suicidio sí deben darse a conocer, siempre con un mensaje de esperanza al final, pero el método puede producir lo que se llama un efecto contagio, el efecto Werther, porque una persona que está pensando en suicidarse y está buscando un método de letalidad muy bajo, podemos producir un efecto contagio en el cual utilice un método de más alta letalidad. Hablaba de diferencia entre hombres y mujeres, y también por sectores de la población, he leído más bien jóvenes y también gente muy mayor. ¿Es así o me lo pueden confirmar? Sí, efectivamente. El caso de las mujeres lo intentan muchísimas más veces, los hombres utilizan métodos más letales, de ahí que lo consigan con menos tentativas. Y es verdad que la población con mayor incidencia está en las personas mayores y en esos jóvenes que se incrementó la tasa, desgraciadamente, que yo ahí siempre digo que cómo hemos fallado como sociedad para que los jóvenes, en lugar de estar pensando en toda una vida por delante, se les complique la vida de esta manera, ¿no? Esto es un problema social, no es un problema sanitario, es un problema social. Eso, ahí sí quería incidir yo, porque esto es un problema de salud pública, que quizás hasta ahora, por ese tabú del que hablaba Pilar, habíamos ocultado de alguna manera, pero que es importante que la gente sepa que es un problema más de tantos que hay de salud pública, ¿verdad? Sí, uno de los más abordables y que más retos nos implica como sociedad.
ese 33% de aumento de los suicidios consumados en adolescentes es altamente preocupante y habla a nosotros como sociedad. Vamos a tener que abrir la caja de desastres del tema de las tecnologías, vamos a tener que abordar programas de prevención implicados con profesionales. No queremos que esto sea una moda, la salud mental, y una golosina para tener un rédito político sin una implicación profesional y técnica detrás, porque hay ampliamente demostrado intervenciones sociales, ajustadas y preventivas que pueden favorecer mucho reducir estas cifras tan temibles en un lugar tan paradisíaco como hablamos muchas veces como Canarias, siendo la tercera comunidad en índice de suicidio a nivel nacional. Fíjense, porque nos llega a través de las redes sociales que no todo lo que leemos es verdad. María, cuéntanos. Sí, vamos a desmontar, Pilar, algunos mitos sobre la salud mental. Importante va a ser tenerlo en cuenta porque puede animar a muchas personas a buscar apoyo cuando lo necesitan. Lo vemos en el siguiente gráfico. Vamos con el primero de esos mitos, pues que dice: un problema de salud mental es una señal de debilidad. Si la persona fuera más fuerte, no lo tendría. Ese es el mito, pero la realidad es la siguiente: un problema de salud mental no tiene nada que ver con ser débil o no tener fuerza de voluntad. No es algo que las personas elijan tener o no. Reconocer que se necesita ayuda para superar un problema requiere además de mucha fuerza y también de mucho valor. Cualquier persona puede desarrollar un problema de salud mental. Esa es la realidad. Y vamos con el siguiente mito: son personas violentas. Pues tampoco, es un mito que hay sobre la salud mental. Son personas violentas, es lo que dice, e impredecibles, pero la realidad es la siguiente: que la gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no tienen más probabilidades de ser violentas que otras personas. De hecho, las personas que padecen enfermedades mentales son más propensas a ser víctimas de delitos violentos. Vamos a conocer más mitos. En este caso, el siguiente, y cambiamos de gráfico, es que los niños tienen problemas de salud mental. Es algo que hacemos referencia siempre a este problema, en este caso por las hormonas, porque ellos cambian su actitud, pero en este caso la realidad es que la mitad de los trastornos de salud mental presentan síntomas antes de los 14 años. Estos son datos que han dado UNICEF y siempre tenemos esa duda por esas hormonas, por los cambios de humor que tienen los adolescentes. Y el siguiente mito es que no hay esperanza para la recuperación. Ese es el mito. Cuando una persona lo desarrolla, pues como que siempre va a tenerlo, pero esto es un mito, porque la realidad y los estudios demuestran que las personas con problemas de salud mental mejoran y muchos se recuperan por completo. En este momento hay tratamientos, también hay servicios y sobre todo sistemas de apoyo que son eficaces. Bueno, pues nos sirve un poco. Yo me imagino que todos esos mitos les ha llegado a ustedes a la consulta, en su día a día, en su trabajo, ¿no? Sí, sobre todo más en la sociedad que en la consulta, ¿no? El paciente se te abre, te cuenta su realidad y luego sales a la calle y escuchas frases que no se corresponden con lo que nosotros vemos habitualmente en clínica. Claro, y luego está la cuestión de las opciones. Que hay muchas, son muy variadas. Hay muchas personas que se pueden sentir desesperadas en un momento, desesperanzadas, pero los profesionales insisten en que hay muchas maneras de pedir ayuda, ¿no? Efectivamente, ¿qué pasa? Que también tenemos un sistema que poco ayuda a que las personas se animen a dar el paso, puesto que la lista de espera es horrorosa en salud mental y la gente tiene que esperar casi 6 meses para esa primera consulta y para hacerle un seguimiento los tiempos también se alargan enormemente. Entonces, todo esto contribuye también a que las personas se desesperen aún más al no tener una respuesta inmediata. Tenemos que apostar más por la intervención, por dar esa respuesta inmediata, porque cuando trabajamos con las familias que han sufrido la pérdida, que los acompañamos en el proceso, muchas se lamentan de esta situación, de que la persona quería recibir ayuda en ocasiones y no tuvo la oportunidad porque pues no tuvo
el tiempo para solicitar esa ayuda y que fuera inmediata. Ayer se anunció la puesta en marcha de un plan nacional contra el suicidio por parte del Ministerio de Sanidad que se pondría en marcha dentro de un año. Vamos lentos en activar los mecanismos necesarios para la gente que necesita esta ayuda. Yo creo que sí, porque hay intervenciones costo efectivas muy necesarias y muy evidentes, a veces por cuestiones socioeconómicas. Por ejemplo, sociedades como Argentina desarrollaron terapias grupales que fomentaban, atacaban también esa famosa soledad no deseada, mejoraban la empatía, mejoraban la expresión emocional, y son terapias muy útiles que necesitas 2 profesionales y 20 o 30 personas. Yo estoy formado en Argentina, me formé en esto y me di cuenta que es una intervención muy interesante que se podría aplicar, que es muy costo efectiva y que no se está llevando a cabo. Yo creo que a veces por cuestiones burocráticas no se da oportunidad a los técnicos directamente de actuar de primera. Nosotros tenemos la suerte de formar parte a nivel del Senado de grupos de promoción de salud y prevención de salud mental, y aquí a nivel de Cabildo. Vamos a ver si podemos llevar nuestras medidas y nuestro conocimiento al campo, a la práctica clínica. Entonces, por la parte de las administraciones, luego están la sociedad, el entorno de una persona, y comentábamos antes con Carmen Linares la importancia de no desdeñar una idea suicida que pueda parecer una broma en un momento dado. Prestar siempre una atención si alguien expresa este tipo de ideación, porque puede haber algo detrás que no sea sencillamente un mal momento que se pueda llegar a pasar. Sí, eso me encantaría dejarlo claro, porque todavía nos encontramos con este tipo de mitos de pensar que aquel que lo dice no lo hace. Eso no es cierto. Aquella persona que es una llamada de atención, yo estoy cansado de oír esa expresión, es una llamada de atención. Yo creo que de cualquier manera una persona que trata de llamar la atención de esta manera es una persona que tiene necesidad y que tiene que ser atendida, independientemente de lo que sea. No llaman la atención, están pidiendo a gritos ayuda, y no sabemos interpretarlo en ocasiones, y nos lleva a silenciar más el problema. ¿Qué signos, para dar algún consejo, qué signos son que nos da una idea de que esa persona puede necesitar ayuda y qué podemos hacer? Porque también me gustaría quedarnos con ese mensaje de que hay salida, ¿no? que hay solución. Por supuesto que hay solución si nosotros estamos atentos a las señales, si invitamos a la persona a que solicite ayuda, esa persona que a lo mejor vemos que de repente empieza a aislarse más de lo normal, esa persona que tiene una tristeza extrema o que llora continuamente sin un motivo aparente. Ayúdame, Eduardo, porque sí. O sea, un cambio brusco. Habitualmente hay más riesgo de suicidio cuando hay un paciente con una depresión resistente, que las hay, aunque hay tratamientos nuevos que pueden mejorarlo, que directamente cambia bruscamente de estar depresivo ansioso a estar depresivo tranquilo, porque probablemente ella haya tomado la decisión de acabar con su vida. Pero yo, como tú muy bien decías, quiero dar un mensaje esperanzador, porque mi experiencia clínica es que mejoramos al 90% de los pacientes, y lo que me da rabia es que por una cuestión de estigma ni siquiera llegan a las consultas, ni siquiera tengan acceso a esas terapias. Tenemos profesionales muy bien formados en Canarias, muy capaces, estamos desbordados, también hay que decirlo, pero la gente que tiene acceso a la ayuda en salud mental y a la ayuda psicológica, psicológica, psiquiátrica y de enfermeros y de trabajadores sociales, porque somos un equipo multidisciplinar, llegan a mejorar. Bueno, pues con ese mensaje de esperanza nos vamos a quedar. Eduardo Vera, presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental, y también Carmen Linares, gracias a los dos. decana del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife. Marta, nosotros nos vemos enseguida otra vez.